En los siguientes minutos les voy a hablar brevemente de la función ventricular derecha y el impacto de la disfunción de esta cavidad en el paciente críticamente enfermo. Realmente en 20 o 25 minutos hablar de ventrículo derecho es imposible, porque el ventrículo derecho es una cavidad extremadamente compleja y que tiene mucho que ver en el comportamiento hemodinámico del paciente internado en la unidad de terapia intensiva y en otros escenarios más que no voy a platicar el día de hoy, como les comento por obvio de tiempo. Para empezar, bases anatómicas. El ventrículo derecho es diferente al izquierdo. Ya lo comentaba bien el doctor Juan Esponda cuando impartió su conferencia, de que el ventrículo izquierdo es al que más importancia le prestamos por los síndromes coronarios agudos, la falla izquierda crónica, la insuficiencia cardíaca izquierda, que es un problema ahorita de salud pública a nivel mundial, y se nos olvida esta cavidad que es el derecho. Pues el derecho tiene un comportamiento funcional y anatómico completamente diferente, aunque básicamente es lo mismo, pero es muy diferente al del ventrículo izquierdo. Vean ustedes, el ventrículo derecho, a diferencia del izquierdo, no es una estructura cónica geométrica como nosotros contemplamos y observamos el izquierdo, sino que tiene un comportamiento anatómico, una característica anatómica que es infundibular. Otra de las características que tiene el derecho es que es muy trabeculado, a diferencia del ventrículo izquierdo, que no es trabeculado en su superficie interna, en su endocardio. Entonces, característica importante. Y otra característica muy importante que tiene, a diferencia del izquierdo, es de que la pared del ventrículo derecho es extremadamente delgada, en condiciones normales, fisiológicas. Esto se debe a que el ventrículo derecho es una cavidad de paso, de flujo, no es una cavidad que maneje grandes presiones. Por eso, en condiciones anormales de hipertensión pulmonar aguda, como vemos muchos eventos en la unidad de terapia intensiva en el enfermo grave, hace que claudique el ventrículo derecho. Y en los pacientes con problema pulmonar crónico, la hipertrofia del derecho llega a ser significativa. Entonces, anatómicamente son distintos. Aquí podemos ver en esta pieza anatómica mejor las características del ventrículo derecho. Vean su cavidad endocárdica trabeculada, por esto muchos de los coágulos que vienen de la circulación venosa sistémica o de los que se forman in situ quedan atrapados aquí. Por eso luego vemos en los ecocardiogramas de pacientes con embolismo pulmonar el fenómeno de trombo en tránsito, porque aquí se quedan atrapados. Vean las cuerdas tendinosas y los músculos papilares de la tricúspide, aquí está la aurícula derecha, vean la delgadez que tiene la pared del ventrículo derecho y esta característica de su tracto de entrada, el infundíbulo, y el tracto de salida del ventrículo derecho es más o menos un segmento parecido a un intestino y su movimiento es muy peristáltico. Se mueve diferente a cómo se mueve el ventrículo del lado izquierdo. Y en esta lámina pueden ver ustedes cómo está aquí el derecho, vean ustedes cómo comparten el septum, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y las cavidades izquierdas, pero algo muy importante de esta lámina es que vean cómo las fibras tanto del ventrículo derecho como del izquierdo se comparten y funcionan, a pesar de que son compartidas anatómicamente, funcionan diferente. Esto desde el punto de vista de fisiología contráctil del corazón fue descrito hace algunos años por el doctor Torres Guap, un médico español que describió la característica de movimiento peristáltico y de pistón del ventrículo derecho. Y esto se debe a que por este 8 que están conformando las fibras musculares, el ventrículo derecho se mueve de esta manera peristáltica y de pistón sube, se dilata, se contrae, se dilata. Y esto es lo que condiciona que pueda haber un flujo a la circulación pulmonar. A diferencia del izquierdo, ustedes todo lo ven en los ecocardiogramas que hacemos todos los días, cómo se contrae de manera sincronizada, como un cono aproximadamente. Entonces son características fundamentales básicas anatómicas y fisiológicas. Aquí podemos ver en este comportamiento anatómico cómo en condiciones normales el ventrículo derecho tiene una cavidad infundibular de menos diámetro que la cavidad cónica que tiene el ventrículo izquierdo, y en condiciones anormales, como lo vemos en la unidad de medicina intensiva en eventos que hacen que se dilate el derecho, vean cómo el derecho se dilata, tenemos el fenómeno de este movimiento paradójico del septum, lo que antes denominamos interdependencia ventricular, y cómo el ventrículo izquierdo disminuye su luz. Esto condiciona una clara disminución de la precarga del ventrículo izquierdo con caída del gasto cardíaco. Esta lámina es muy importante que la tomen en cuenta, porque aquí se resume
en pocas palabras, lo que es la diferencia anatómica y funcional entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Vean, fisiológicamente la curva de funcionamiento ventricular izquierdo es una curva cuadrática y la del derecho es una curva triangular. Acuérdense, el izquierdo maneja presiones elevadas de vaciamiento a la circulación sistémica y el derecho en condiciones fisiológicas, altos flujos, bajas presiones a la circulación pulmonar. Y pueden ver ustedes las diferencias de estructura, forma y demás, y las características de manejo de volumen y de presiones entre el ventrículo izquierdo y el derecho. Entonces son cavidades que se llaman ventrículos, las bases son las mismas, pero son muy diferentes. Son cavidades completamente distintas en todos sus aspectos anatómicos y funcionales. Y vean ustedes las presiones y volúmenes que maneja el ventrículo derecho. También son muy diferentes a las que maneja el ventrículo izquierdo. De esta manera, pues es innegable concluir de que son cavidades completamente diferentes desde el punto de vista anatómico y funcional. La insuficiencia cardíaca izquierda crónica, como ustedes bien saben y les comentaba al inicio de la charla, es un problema de salud pública. Pero estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica izquierda, tarde o temprano también van a ser disfunción ventricular derecha. Y cuando esto sucede, la disfunción ventricular derecha va a ser el aspecto limitante en la evolución de los enfermos. Entonces, cuando llegan estos estados de grandes edemas, de dificultad respiratoria, de congestión pulmonar, ya el ventrículo derecho está disfuncionando. Y cuando pasan de esta fase plató de la falla cardíaca crónica, cuando llegan a la fase terminal, entonces tenemos que estar muy al pendiente, tanto desde la fase plató de la falla cardíaca izquierda a cuando llega a su descompensación final, cómo está funcionando o disfuncionando el ventrículo derecho. Y bueno, hay una buena cantidad de estudios, como pueden ver en esta lámina, que han evaluado la función del ventrículo derecho en fallas cardíacas crónicas que se agudizan por X motivo y cómo el ventrículo derecho va a disfuncionar. Cae su función sistólica, cae su función diastólica y necesariamente el vaciamiento de la aurícula derecha, que es tan importante para mantener el gasto, se va a ver comprometido, porque al aumentar la presión en la aurícula derecha, este gradiente de presión que ya les hablaron se va a perder o se va a hacer muy limitado y el retorno de sangre y la presión venosa medio sistémica también se va a ver extremadamente afectada. Entonces, toda la circulación sistémica y la circulación central se ven limitadas por esta disfunción del derecho y la hipertensión que sucede. Y en las curvas de Kaplan-Meier de los estudios de seguimiento, ¿qué es lo que vemos? Que esto tiene un impacto clínico. Esto no nada más es algo de curiosidad científica, sino que aquellos pacientes con falla cardíaca crónica que hacen disfunción derecha, su sobrevida se ve extremadamente limitada. Todo esto nos ha venido a enseñar que, bueno, tenemos que tener mucho cuidado en estos pacientes en la evaluación y en el tratamiento de la disfunción del ventrículo derecho. ¿Y qué decir cuando hay hipertensión pulmonar? Si hay aquí alguno de ustedes que es cardioneumólogo, que ven casos de hipertensión pulmonar primaria o secundaria de todas las etiologías que tiene, vemos cómo el ventrículo derecho es el gran limitante de la evolución de la hipertensión pulmonar. Estos pacientes, al igual que los enfermos con disfunción izquierda crónica que se agudiza, va a ser la limitante de su evolución y de la respuesta al tratamiento. Y la disfunción ventricular derecha es muy parecida desde el punto de vista fisiopatológico y molecular a la izquierda. No lo podemos contemplar ya nada más desde el punto de vista mecanicista, como que ya no se contrae bien o se dilata o va a haber hipertensión de cavidades derechas, sino que hay una gran cantidad de mediadores inflamatorios, inmunológicos, de disfunción endotelial que van a condicionar que el ventrículo derecho vaya a fallar. Y claro, cada uno de estos mecanismos fisiopatológicos que ven aquí van a tener marcadores. Desgraciadamente, como mucho de lo que hacemos en medicina intensiva, pues no podemos medir en la práctica clínica todos los biomarcadores de los diferentes mecanismos fisiopatológicos de la disfunción derecha, pero podemos usar los que son de más utilidad práctica en la toma de decisiones. ¿Estos cuáles son? Bueno, los vamos a analizar más adelante, son el péptido natriurético y las troponinas, ¿no? Todos los demás en la práctica clínica, en todo el mundo, no nada más en nuestro país, no se hacen de manera del proceso de evaluación del ventrículo derecho. El ventrículo derecho es muy sensible al incremento de presión, no tanto a la de volumen. Ya vieron clases magistrales, pláticas magistrales de cómo podemos manipular el volumen intravascular y cómo lo podemos evaluar. Y es realmente difícil ver que claudique el ventrículo derecho ante el reto con volumen.
Claudican otras funciones orgánicas, pero el ventrículo derecho, mientras siga funcionando bien, no claudica de manera importante. Pero cuando aumenta la presión de vaciamiento, o sea, la poscarga, aumenta la resistencia vascular pulmonar, la función ventricular derecha se cae de manera significativa. En fase aguda no puede responder a este reto de incremento de presión. Y todos los que estamos aquí lo hemos visto en pacientes que hacen embolismo pulmonar, sobre todo embolismo pulmonar con criterios de gravedad, cómo viene el proceso embólico, claudica el derecho y se muere el enfermo, se para la circulación o disfunciona de manera muy importante. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Lo metemos a trombolisis si hay criterios o fragmentamos el coágulo. Y es la manera, la única manera que podemos lograr el salvamento de la función ventricular derecha. Y bueno, mientras hacemos otras maniobras como inotrópico, un poco de vasopresor, etcétera, pero solamente curando el vaciamiento, mejorando el vaciamiento, mejora la función. Entonces es muy sensible al incremento de la presión. Y vean ustedes qué es lo que sucede cuando hay falla ventricular derecha. Como les digo, no nada más es este mecanismo muy simplista desde el punto de vista de contracción, sino que están involucrados. Vean aquí la función derecha normal desde el punto de vista molecular y de aporte de energía a lo que sucede cuando hay falla derecha. Entonces es un complejo mecanismo fisiopatológico que lleva al paciente a que esta disfunción siga progresando si no hacemos algo para aliviar o revertir la causa que lo llevó a la disfunción. Y aquí también podemos ver cómo esto se sigue corroborando, cómo cuando los pacientes hacen disfunción derecha la sobrevida disminuye. Mensaje educacional: la falla ventricular derecha en fase o en condiciones de disfunción izquierda crónica agudizada o crónica muy avanzada o en casos agudos que vemos en la unidad de medicina intensiva que incrementa la presión y disfunción en el derecho, limitan significativamente la sobrevida de los enfermos. Eso ya está también perfectamente bien demostrado. Y si nosotros queremos ser más puristas y medir diferentes funciones o diferentes marcadores de función ventricular derecha, presión de la aurícula derecha, resistencia vascular pulmonar, los índices de contractilidad del ventrículo derecho, vemos como cuando esto se altera disminuye. Y no se diga cuando hay derrame pericárdico y taponamiento. Cuando esto sucede, la función ventricular derecha se ve altamente afectada porque la diástole, el llenado ventricular, se limita de manera significativa. Esto condiciona un complejo mecanismo fisiopatológico que seguramente lo van a analizar en las charlas, y esto hace que caiga el gasto cardíaco, se echa a andar todo el mecanismo neurohormonal que bien conocen ustedes, y bueno, esto si no lo revertimos, limita de manera significativa la sobrevida. Y vean, las curvas de Kaplan-Meier se van repitiendo, no nomás en este estudio, sino en todos los que consulten ustedes. Entonces, esto es importante para que tomen en cuenta cómo la función ventricular derecha es fundamental para mantenerlos vivos y para mantener toda nuestra integridad hemodinámica y cardiopulmonar en diferentes escenarios que vemos en la práctica clínica: estados de choque, lesiones pulmonares agudas, contusión pulmonar, contusión cardíaca, derrames pericárdicos, estados complejos en los cuales se combinan varias de esas entidades, sepsis, que impactan no nomás al ventrículo izquierdo, sino también a la circulación pulmonar y al derecho, y los estados de enfermedad pulmonar crónica que se agudizan. Y bueno, cuando vemos en un gran grupo de enfermos en diferentes escenarios, como les comentaba, que disfunciona el ventrículo derecho, ¿qué sucede? Se va para abajo la sobrevida. Entonces, saber del ventrículo derecho no nada más es una curiosidad científica, sino que es algo que debemos de saber. El doctor Esponda les decía de una manera magistral cómo la mayoría de la sangre está en el lecho venoso y poquita hay en el lado arterial. Por eso lo que tenemos que hacer en la reanimación es reanimar el lado venoso, el lado derecho. De eso no voy a hablar porque ya se habló ampliamente, pero aquí sí es importante en este sentido de vasos sanguíneos que sepan ustedes cómo la resistencia vascular pulmonar va a estar determinada fundamentalmente a nivel de las arterias pulmonares pequeñas y a nivel de los capilares pulmonares, como la microcirculación en el lado izquierdo. Entonces, cuando esto empieza a disfuncionar en diferentes entidades, lesión pulmonar aguda, fibrosis pulmonar, EPOC descompensado, ya sea enfisema o bronquitis crónica, esto condiciona incremento de la resistencia y claudicación en la función ventricular derecha, y vemos esto que es bien conocido por todos ustedes y que ya les había mostrado. Se dilata el derecho, tenemos el movimiento septal anormal, la cavidad izquierda disminuye, y esto que va a traer como consecuencia, pues lo que ya están pensando, ¿no? Por un lado gasto bajo,
una hipoperfusión, una mala disposición de la sangre a nivel periférico microcirculatorio y bueno, el componente de congestión por detrás del corazón derecho, en este caso del ventrículo. ¿Qué sucede en el ventrículo derecho que falla en el paciente internado en la unidad de medicina intensiva? Pues podemos ver este algoritmo que es muy sencillo y que resume lo que tenemos que saber. Recuerden, en medicina intensiva, como en mucho de medicina, hay pocas cosas que tenemos que saber muy bien, tenerlas en la mente. Lo demás lo vemos en el internet en el momento que estamos revisando al paciente. Y esto es algo que debemos de tomar muy en cuenta, como cuando se altera la poscarga, se altera la precarga o hay una disfunción intrínseca del ventrículo derecho, por ejemplo, una miocardiopatía derecha, esto trae como consecuencia este estado anormal fisiopatológico que trae como consecuencia isquemia, una caída en los flujos y obviamente caída en el gasto cardíaco con una hipoperfusión generalizada. Y en los estados de choque esto se amplifica. Y bueno, esto nos hace ver a los intensivistas que es prioritario que evaluemos la función ventricular derecha en prácticamente todos los pacientes que nos ingresan a la unidad. Por lo menos es lo que yo hago y es lo que enseño a mis residentes. Hay que evaluar la función ventricular derecha. Bueno, en el resto vamos a ver cómo se evalúa la función ventricular derecha a la cabecera del enfermo. A la cabecera del enfermo no podemos hacer mucho de lo que hacemos cuando el paciente es ambulatorio y lo podemos estudiar integralmente en una sala de hemodinamia, pero bueno, hay muchas alternativas prácticas y útiles en las que podemos aterrizar esto. Para evaluar precarga, pues ya les enseñaron bien cómo le evaluamos y es lo que hacemos todos los días. Para evaluar poscarga hay maneras que lo podemos hacer y la contractilidad intrínseca del derecho también la podemos evaluar. Y esto está a nuestro alcance y a la cabecera del paciente. Bien, vamos a analizar ahora la función ventricular derecha en escenarios muy específicos de lo que vemos en medicina intensiva. Bélard Barón desde hace ya es un intensivista francés, investigador también clínico, ha evaluado la función ventricular derecha especialmente en escenarios de lesión pulmonar aguda y ventilación mecánica, sobre todo lesión pulmonar aguda por ARDS, cuando estamos ventilando, cuando está reclutando, cuando estamos incrementando el PIB. ¿Qué es lo que se ha aprendido de sus estudios? Uno, que en estas situaciones, aquí lo pueden ver, cómo el fenómeno que les comentaba, cómo hay dilatación del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, vean este desplazamiento del septum, cómo se ve el desplazamiento hacia el izquierdo y la disminución importante de la luz, vean cómo disminuye la luz diastólica del ventrículo izquierdo. Esto sucede en pacientes que hacen hipertensión pulmonar por lesión pulmonar aguda y que son ventilados mecánicamente. Y esto es más frecuente de lo que uno piensa mientras no lo evalúen desde un punto de vista ecocardiográfico. Y aquí lo pueden ver, aquí está un paciente ventilado con 0 PIB y qué es lo que sucede cuando se ventila con 20 de PIB. Estos son modelos experimentales, vean ustedes cómo la presión de la arteria pulmonar se va para arriba. Por eso en la maniobra de reclutamiento hay que estar muy pendientes haciendo un ecocardiograma para ver la dinámica y el funcionamiento del derecho. Esto es lo que nos han enseñado los estudios de este autor. Y vean ustedes aquí mismo en las maniobras de protección pulmonar. También las maniobras protectoras, volúmenes corrientes bajos, la posición prona, no nada más mejoran la oxigenación y protegen al pulmón, sino que también es una estrategia protectora desde el punto de vista de mantener la función ventricular derecha. Vean ustedes aquí el modelo ventilado con 300 de volumen corriente, 5 de PIB, una presión plató de 31. Se pone en posición prona y ¿qué es lo que sucede? Con los mismos parámetros, la presión plató disminuye a 26 centímetros de agua. ¿Esto qué va a condicionar? Pues caída, ¿o qué representa? Caída de la presión pulmonar y una mejor dinámica ventilatoria y una mejor dinámica del ventrículo derecho. Y bueno, hay una buena cantidad de estudios en los que se ha demostrado este fenómeno que les comento. Vean, hay estudios que muestran que este proceso o este fenómeno se puede presentar hasta en el 73% de los casos evaluados. ¿Esto de qué va a depender? Pues va a depender de la estrategia ultrasonográfica seguida y bueno, de los diferentes parámetros que tenemos que estar evaluando, pero que es algo que ya está bien establecido. Mucho oyen en los cursos de terapia intensiva, sobre todo de ventilación mecánica, de las estrategias de protección alveolar o pulmonar, pero bueno, también se han desarrollado estrategias de protección del ventrículo derecho. La ventilación mecánica no nada más lesiona el alveolo del intersticio pulmonar, sino que también lesiona y hace sufrir al ventrículo derecho,
Y bueno, ya se desarrolló esta técnica en la cual tenemos que mantener presiones plató por debajo de 28, mantener un adecuado reclutamiento alveolar sin llevar a la hiperinflación dinámica que condiciona más hipertensión pulmonar y más disfunción ventricular derecha. Tenemos que mantener una hipercapnia controlada, retenciones importantes de más de 60 milímetros de mercurio de CO2 van a condicionar hipertensión pulmonar y más disfunción derecha y bueno, mejorar la dinámica y la circulación pulmonar. Entonces, esto se aprendió después de los estudios de Bailar, Barón y su grupo, en los cuales se desarrolló la estrategia de protección al ventrículo derecho. Y bueno, mantener la oxemia, evitar la retención de dióxido de carbono fundamental. Ustedes saben cómo conforme va cayendo la presión alveolar de oxígeno, la resistencia vascular pulmonar se va para arriba. Esto por el mecanismo de vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Qué sucede en un paciente en agudo que está hipoxémico, no responde a las maniobras habituales de ventilación y reclutamiento y además retiene CO2? Pues bueno, la presión, la resistencia vascular pulmonar se va a ir para arriba y va a condicionar mayor disfunción del ventrículo derecho. Cuando ustedes vean en sus pacientes que está disfuncionando el ventrículo derecho, y ahorita les voy a decir cómo, tienen que hacer diagnóstico diferencial. No todo es sepsis o lesión pulmonar aguda. Como pueden ver, hay una gran cantidad de entidades que vemos en la unidad de medicina intensiva que pueden llevar a la disfunción del ventrículo derecho. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta cuando estamos evaluando a nuestros pacientes. ¿Cómo vamos a nosotros a hacer una evaluación más práctica? Esto siempre lo recomiendo, tenemos que ser muy prácticos en medicina intensiva en lo que hacemos todos los días y cuando estamos viendo pacientes con disfunción derecha tenemos que evaluar si esto no es debido a incremento en la poscarga, o sea, dificultades o problemas en el pulmón, esto es lo que tenemos que hacer de diagnóstico diferencial, o está alterada la precarga, que es fundamental, ya lo aprendieron, para mantener la dinámica del ventrículo derecho, tenemos que hacer nuestro análisis de diagnóstico diferencial y también cómo está la contractilidad intrínseca del ventrículo derecho. Entonces, si hacen lo que viene en esta lámina que pueden consultar en este artículo, pueden evaluar con un ecocardiograma y la evidencia clínica rápidamente qué es lo que está sucediendo y un electrocardiograma. Entonces, es una manera sencilla de que podamos hacer nosotros el abordaje. Y bueno, viene lo que siempre digo, la cereza del pastel, la ultrasonografía. Yo como intensivista no puedo dejar de usar ya a diario el ultrasonido, el ecocardiograma. Es nuestro estetoscopio, es la medicina visual del siglo XXI. Y en la disfunción ventricular derecha, bueno, pero en un minuto menos lo que se cortó, como en el fútbol, ¿no? Tiempo extra, ¿no? Por el foul que hubo, ¿no? Entonces, ni modo, así es esto. Bueno, entonces el ultrasonido es muy importante y el ecocardiograma. Fíjense, aquí lo podemos ver claramente. ¿Qué sucede si vemos esta vena cava inferior que se está colapsando de manera muy importante? Sobre todo si el paciente está ventilado y con presión positiva, como ya se les enseñó, pues le falta volumen y si hay falla derecha es por caída en la precarga, ¿no? ¿Qué otras alternativas tenemos para evaluar el ventrículo derecho? Lo voy a pasar rápidamente, el objetivo es nada más darles los puntos claves de esto. Bueno, el cambio del área fraccional de la evaluación del derecho, esto nos ayuda a conocer la función sistólica del ventrículo derecho. También tenemos una medición que hacemos cotidianamente, el TAPSE, que es el movimiento del anillo valular tricuspidio, que es muy sensible a los cambios de presión pulmonar y a la contractilidad del ventrículo derecho. Entonces el TAPS es muy sencillo, ya lo saben ustedes, muy sencillito de medir y bueno, lo tenemos que hacer. Y si queremos ver cómo está funcionando la diástole del ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho también tiene diástole igual que el izquierdo, ¿qué le hacemos? Un Doppler tisular, que cualquier eco se los hace y ahí les da la medición, y porque acuérdense, en la función derecha diastólica no podemos ver la relación EA ni los patrones de disfunción diastólica del izquierdo. Aquí tenemos que hacerlo necesariamente con Doppler tisular y es algo muy fácil que hacemos. Y bueno, si ya tienen un poquito más de entrenamiento en ecocardiografía, pueden hacer el spectral tracking, una manera de ver la contractilidad tanto izquierda como derecha, y de esta manera pueden darse una mejor idea de cómo está funcionando nuestro ventrículo derecho. Y bueno, ya si tienen la máquina que no en todos lados hay para hacer finuras diagnósticas, pueden usar hasta imágenes anatómicas y funcionales tridimensionales del derecho. Pero para hacerlo muy sencillo, viendo el acortamiento fraccional, viendo el TAPSE y viendo el Doppler tisular, podemos darnos una muy buena idea clínica, junto con todo lo que estamos midiendo, de cómo está funcionando el ventrículo derecho.
Es difícil que hagamos resonancias magnéticas ventriculares dinámicas en nuestros pacientes de terapia intensiva, pero bueno, cuando sospechamos que hay una miocardiopatía derecha, así como la izquierda, uno de los mejores estudios es la resonancia magnética derecha funcional, y vean qué bonitas imágenes, ¿no? Aquí está la aurícula derecha, el tracto de entrada, toda la parte trabeculada del derecho, y aquí el tracto de salida, y esta forma infundibular del ventrículo derecho. Pero bueno, estas son situaciones especiales con cambios en el ventrículo derecho, en la pared, sobre todo en determinadas miocardiopatías. Cada año allí en el Instituto Nacional de Rehabilitación damos un curso de ventrículo derecho, nada más de ventrículo derecho, de 2 días como este que es de todo el hemodinámico. Y ahí en los talleres les enseñamos este esquema muy sencillito de cómo evaluar la función del ventricular derecho a la cabecera del enfermo. Es más, el curso que dimos, Héctor, de ventrículo derecho fue hace 3 semanas aproximadamente, y bueno, analizamos todo esto. Entonces, el mensaje educacional, esto es lo que hacemos ecocardiográficamente con el derecho, y nos ha dado muy buenos resultados. Vamos a pasar al manejo. ¿Qué hacemos en la unidad de medicina intensiva en relación, esto lo voy a pasar rápidamente, en relación a la función ventricular derecha? Entonces ya evaluamos el escenario, ya hicimos diagnósticos diferenciales, ya hicimos el ecocardiograma y la evaluación ultrasonográfica, ya tenemos en mente un panorama diagnóstico y para empezar la estrategia terapéutica. Y bueno, de nuestros marcadores los más usados son BNP, como los decía, y troponina. Hay otros que podemos usar, como el dímero D en caso de sospecha de embolia pulmonar, pero para evaluar función ventricular derecha son estos dos que están aquí. Todos los marcadores tenemos que usarlos para la evaluación, junto con todo lo demás que ya les comentaba en relación a la función ventricular derecha para adecuar la estrategia terapéutica. No se maneja toda la disfunción ventricular derecha igual, y bueno, aquí tenemos en este esquemita lo que debemos de tomar en cuenta una vez que ya analizamos integralmente al paciente con disfunción ventricular derecha, hicimos nuestros diagnósticos diferenciales, ya vimos que está con gasto bajo e implementamos esto. Un algoritmo muy sencillo, pero muy práctico. Entonces, así como hacemos nuestro esquema de insonación y de evaluación clínica, hacemos este esquema de abordaje terapéutico. Cuándo requiere volumen, cuánto un poco de inotrópico, cuándo un vasoconstrictor, cuándo todo. Entonces, cuándo trombolizarlo, cuándo meterlo a extracción del coágulo. Bueno, esto lo hacemos una vez que consideramos esto, y bueno, en casos muy graves también se puede considerar, cuando hay una grave hipertensión por una disfunción derecha, la terapéutica con ECMO, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver bien el algoritmo de nuestros pacientes. ¿Qué podemos concluir? Pues podemos concluir lo que está en esta lámina, los pasos para evaluar la función ventricular derecha en el paciente internado en la unidad de terapia intensiva. 1, evaluar la gravedad y el escenario al que nos estamos enfrentando. 2, identificar qué desencadenó la falla derecha. Como ya vieron en el cuadro de diagnósticos diferenciales, son varios escenarios. Optimizar el volumen intravascular, sobre todo cuando hay caída de precarga, y eso ya lo aprendieron a hacer en las charlas previas. Mantener la presión arterial, fundamental. La disfunción derecha impacta en gasto bajo y en hipoperfusión. Considerar inotrópicos en su momento. Esto nos lo va a decir la clínica y la evaluación ultrasonográfica e integral del paciente, y también saber cuándo tenemos que usar medicamentos que disminuyan la poscarga al ventrículo derecho. Entonces, esto ya está bien establecido y son los pasos a seguir. Y ya para terminar, esto siempre lo digo en esta charla y con el permiso del doctor Alfaro, coordinador del curso, yo tengo una afición muy especial por el ventrículo derecho. Junto con la sepsis es lo que más me gusta de la medicina intensiva, y bueno, se publicó este libro exclusivamente de función ventricular derecha. Es el primer libro en América Latina dirigido exclusivamente al ventrículo derecho. Escriben distinguidos profesores nacionales y extranjeros. Este se hizo a la limón con el doctor Díaz Ponce, que es el director médico del Hospital Naval de Alta Especialidad, y con el doctor Guillermo Cariaga, que ustedes lo saben, es el cirujano cardiovascular que lleva el programa de trasplante cardíaco más exitoso de América Latina. Entonces, bueno, salió un buen libro de ventrículo derecho, y voy a dejar varios aquí, Héctor, para que al final, si alguien quiere un libro, bueno, para que se lo pueda llevar. El doctor Uriel Chavarría ya alzó la mano, bueno, ya tiene el primero el doctor Chavarría, ni modo, aquí es como en todo, el primero que pega 2 veces. Gracias. Y bueno, quedan más aquí para que al final estén con el doctor y bueno, les pueda compartir un libro de esto. Entonces,
Conclusión final, no olviden el ventrículo derecho, una cavidad muy importante, poco evaluada, poco conocida, pero que es un factor limitante de evolución en el paciente críticamente enfermo. Pues reitero mi agradecimiento al doctor Alfaro por la invitación y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias.